En cuanto a la civilización micénica, lo primero es aclarar algunos conceptos. El término micénico se usa para referirse a toda la civilización griega correspondiente a la era de bronce reciente, aproximadamente entre el 1600 y el 1100 a.C., ubicada específicamente en la Grecia continental. Esto significa que previo a la aparición de un sistema sociopolítico jerarquizado y con una economía centralizada, ya se habían desarrollado una serie de elementos previos: aumento de la población, incremento de la productividad, expansión del comercio exterior y fortalecimiento del poder económico y político de grupos dirigentes de diferentes comunidades. Estamos hablando de la hegemonía de una aristocracia guerrera que poseían el poder suficiente para costearse sus armas de guerra y dominar a otras comunidades. Se desarrolla entonces una sociedad de reyes, comandantes y jefes de distrito. Encontramos así una serie de comunidades que estaban organizadas de forma similar, se vinculaban, compartían valores culturales y estaban comprometidas en cierto tipo de comercio. Dicho esto, veamos específicamente a la ciudad de Micenas. Está ubicada en la cima de esta colina, una colina bastante empinada. Los emplazamientos micénicos comparten una predilección, una preferencia por la ubicación que pueda ser fácilmente defendible y una ubicación que tenga acceso a abundante agua fresca. Por ejemplo, Micenas tiene no uno, sino dos manantiales que la proveen. Una de las diferencias con respecto a las construcciones anteriores, como por ejemplo lo que vimos en el Palacio de Knossos, es que el emplazamiento está construido pensado en su defensa. Todos los palacios estaban rodeados de imponentes muros de fortificación. Contaban además con garitas de vigilancia desde las cuales se podían lanzar flechas. El acceso principal a estos conjuntos amurallados estaba constituido por impresionantes puertas flanqueadas por un estrecho pasadizo que dificultaba la entrada, como se ve perfectamente en la llamada Puerta de los Leones. Los cementerios estaban fuera de las ciudades, y en Micenas se encontraron algunas tumbas de nobles llenas de artefactos de oro. Entre las cosas más famosas encontradas están las máscaras funerarias que se ponían sobre el rostro de los muertos. Aquí vemos la llamada máscara de Agamenón. Observen los detalles de los ojos, de la nariz, de las orejas. Ahora vemos un conjunto de joyas de oro que también adornaban los cadáveres de la élite. Una de las piezas artísticas más famosas de los tiempos micénicos es el llamado Paso del Guerrero, que muestra a hombres con lanzas en sus manos derechas, escudos en el brazo izquierdo, algún tipo de armadura. De hecho, reproducen un tipo de armadura que luego fue encontrado y cuyo yelmo está hecho con colmillos de jabalí. Homero describe este tipo de yelmo, dice que sus guerreros usaban este tocado para protegerse. Esta civilización también tuvo escritura. Aproximadamente a partir del 1900 a.C., desarrollaron un sistema de escritura pictográfica para llevar el inventario de su economía. Los pictogramas eran grabados normalmente en pequeñas piedras usadas como sellos para etiquetar o marcar la propiedad. Esta escritura pictórica, que no permitía plasmar mucha información, pronto fue reemplazada por un sistema silábico grabado sobre pequeñas tablillas de arcilla y utilizado aproximadamente a partir del 1800 a.C. Se denomina el lineal A. Entre el 1200 y el 1150 a.C. encontramos evidencia en una y otra ciudadela de incendios, saqueos y destrucción. Los habitantes fueron asesinados o dispersos, sus hogares abandonados y asaltados. Es así como la civilización micénica desaparece, rápida y sistemáticamente. Casi todos los palacios, grandes y pequeños, fueron atacados, saqueados e incendiados, causando una destrucción tal que a finales del siglo II a.C. ya no quedaba prácticamente huella arqueológica de la gran civilización y cultura micénica. ¿Qué fue lo que causó este colapso? Los historiadores han sugerido varias explicaciones de lo que podría haber sucedido, de lo que provocó estos cambios tan dramáticos, porque tenemos que explicar por
qué esto sucedió en un área relativamente extensa y en la misma época. Hay que encontrar una explicación que vaya más allá de limitarse a decir que un lugar pudo haber sido destruido por un vecino. Una posibilidad es el clima, que hubiera habido una gran sequía. Por otro lado, hay testimonios de distintos lugares que registran la llegada de unos pueblos del mar que causaron muchos problemas. Los problemas económicos habrían supuesto una ruptura de las redes comerciales y como la economía era frágil, ya que dependía de estas redes, una vez que se rompieron, todo lo demás se derrumbó. Otra teoría que fue utilizada durante mucho tiempo y que se basaba en los textos del historiador Tucídides es la posibilidad de una invasión dórica. Pero el gran problema con esta teoría es que nunca se encontró evidencia de esa invasión. Absolutamente nada. Por eso fue abandonada. Tampoco sabemos por qué esta situación duró tanto tiempo, más de 300 años. Lo que sí sabemos es que los efectos fueron terribles. Hubo un descenso tremendo en el número de habitantes. Eso lo podemos ver por el número de tumbas y por los cementerios que son cada vez menos y más alejados unos de otros. Se detiene todo. Los artesanos que habían estado trabajando para la élite, esas personas que habían construido sus tumbas, sus artefactos, sus joyas, ya no tienen para quién trabajar. La tecnología desaparece, al igual que el comercio en el Egeo. Antes, los artefactos micénicos aparecían por todo el este del Mediterráneo. De repente, todo se detuvo. No se encontró más. No había ni siquiera cerámica. Obviamente que siguió produciéndose, pero no se encontraron porque ya no se comercializaba. Esas redes comerciales que habían surgido colapsaron, se desintegraron. La otra cosa que deja de existir es la escritura. El sistema de escritura micénico, que se usó casi exclusivamente para documentar el contenido de los almacenes de las ciudadelas, ya no está. Cuando estos contenidos se pierden, la tecnología usada para documentarlas desaparece. Este panorama, este contexto, es el que da inicio a la llamada Edad Oscura.